Ceci, buenas tardes, bienvenidos a todos. Como siempre, muchísimas gracias por estar acá en este nuevo webinar organizado por Reines que se llama Anticipándonos a las nuevas experiencias de aprendizaje. Mi nombre es Andrés Quesada, soy socio de Reines y Country Manager en Uruguay y hoy voy a ser su anfitrión. Reines es una consultora con presencia en varios países de la región, en Argentina, en Uruguay, en Paraguay, en Chile, en Ecuador, tenemos operaciones en Bolivia también y bueno, muchos otros países por venir. Y nuestro principal foco es la transformación, ¿no? Como siempre decimos y como dice ahí, soñamos con inspirar a las personas a transformar el mundo y de eso se trata. Y eso es precisamente lo que hacemos con nuestros clientes, ¿no? Acompañarlos en ese camino. Y para esto nos apoyamos en tres pilares fundamentales, como lo van a ver ahí, que son personas, procesos y sistemas, tecnología. Así que bueno, los invitamos a todos a seguirnos en nuestras redes, especialmente en LinkedIn. Pero bueno, vamos a lo nuestro. Hoy vamos a tener con nosotros a dos grandes referentes del mundo del aprendizaje, a quienes además conozco bastante bien y paso a presentar. Por un lado nos va a estar acompañando María Laura García. Malu está a cargo de la gestión de talento en Tecpetrol, a donde además lidera el programa Más Diversidad. Ella es ingeniera industrial, tiene un MBA en la Universidad de Stuttgart en Alemania y desde hace más de 25 años viene ocupando diferentes posiciones en el área de recursos humanos del Grupo Tequín en Argentina y otros países de la región. Hola Malu, ¿cómo estás? Bienvenida, mil Hola, gracias por estar acá. gracias Andy, gracias por la invitación a vos y a todos Reines. No, por favor, un gusto tenerte acá. Y por otro lado tenemos a Cecilia Fariña. Ceci es nuestra líder de estrategias de aprendizaje para toda la región en Reines. Ella es licenciada en Ciencias de la Comunicación de la Universidad de Buenos Aires, a donde además es docente desde hace más de 15 años. Y bueno, lleva una trayectoria larguísima especializándose en temas de liderazgo, de formación de equipos, de coaching y de comunicación. Hola Ceci, ¿cómo estás? Muchas gracias por tenerte acá con nosotros. Gracias, Andy. Buenas tardes a todos. Malu, ¿cómo estás? Un Hola, placer ser parte de este panel. Bueno, entonces, como ya saben, hoy vamos a estar hablando de aprendizaje, ¿no? Y sobre todo de cómo fue evolucionando el aprendizaje, de cómo podemos esperar que lo siga haciendo en el futuro, de cómo influye el entorno en el cual se da este aprendizaje y muchas tantas otras cosas que no quiero spoilear ahora. Así que nada, Ceci, Malu, ustedes son las expertas acá, así que todo suyo. gracias Andy. A la gente, una sola aclaración, a la gente le aclaro que va a estar el chat abierto para hacer preguntas durante todo el transcurso del webinar, así que tienen tanto chat como preguntas, siéntanse libres de escribir por ahí, que sea durante el trayecto si se puede, o al final, a donde va a haber un espacio exclusivo para esto, vamos a estar respondiendo todas las inquietudes, ¿eh? Ahora sí. Genial, y que sea interactivo, así los leemos en el chat y vamos midiendo a ver cómo vamos y si quieren que profundicemos en algo que vayamos mencionando, no sé si. Así es, venimos dialogando, la propuesta es que sea dialogado no solo entre nosotras, sino también con la audiencia. Así es. Totalmente. ¿Arrancamos? Arranquemos. Genial. Bueno, rompemos el hielo, entonces arrancamos. Queríamos darles la bienvenida a todas las personas que están y al momento de diseñar esta propuesta se nos ocurría empezar con una pregunta. Y la pregunta justamente tiene que ver con esto que está apareciendo en pantalla, que creímos como un disparador acerca de, bueno, para hablar de aprendizaje primero tenemos que pensar en cuáles son aquellas estrategias para reflexionar en un aprendizaje efectivo. Malu. Exactamente. Y ahí, bueno, estuvimos pensando varias cosas que fuimos elaborando con Cecilia, principalmente en base a lo que hemos aprendido en nuestras trayectorias profesionales, ¿no? Una primer palabra que nos surge de cómo verificar que el aprendizaje es efectivo es hablar de la experiencia. Venimos hablando montones, ¿no? Experiencia del cliente, experiencia de aprendizaje es la que nosotros queremos traer acá, experiencia del alumno cuando hablamos de las clases más académicas en la universidad. La palabra experiencia viene dando vuelta por todos lados.
¿Y por qué? Porque justamente, mira, venía pensando, antes pensábamos en cómo organizar una actividad de capacitación que fuera cost effective, o sea, efectiva en cuanto a costos, llegar a un montón de gente, tratar de abarcar lo máximo posible, pero ahora empezamos a poner el foco en otro lado, y el foco está en la persona, en cómo la persona aprende y qué experiencia tiene que transitar para que ese aprendizaje quede, sea más efectivo, ¿no? Sí, justamente, y esto va más allá de los desafíos del entorno remoto, ¿no? Ya pensar el aprendizaje en términos de experiencias nos lleva incluso a esta situación híbrida que estamos viviendo, donde hay muchas organizaciones que están volviendo a la presencialidad, e incluso antes de todo lo que fue el proceso de la pandemia. Cómo construimos una experiencia nos llevaba a pensar acerca de cuál es la vivencia que queremos comunicar, que queremos transmitir a través de los 5 sentidos a las personas que vengan a ser parte de estos espacios de aprendizaje que propongamos. Y cuando hablábamos de experiencia incluía no solo el momento, sino qué pasa antes, cómo construimos valor previamente a que llegue la persona a ese espacio, qué es lo que ve. Pensémoslo en el entorno presencial, en esa sala de capacitación, en el entorno remoto es ¿qué pasa cuando esa persona se conecta a esa plataforma? ¿Puede distinguirlo de repente de una reunión de equipo común, tradicional, o podemos encargarnos de que se dé cuenta que es un espacio diferente, que incluso decíamos previamente, ya llegue con información acerca de cuál va a ser el valor agregado que va a recibir, cuál es la propuesta que va a recibir, para qué le va a servir? De hecho, ese es un tema que vamos a profundizar un poquito más adelante, la importancia de que la persona tenga claridad acerca de ¿para qué estoy aquí? Y sí, Malu. No, que cuando diseñamos para que las personas transiten una experiencia y lo hacemos con foco en eso y en cómo llega esa persona a través de esa experiencia a internalizar lo que le estamos tratando de enseñar, hay varios disparadores que se activan. Se activa el compromiso de la persona, porque si nosotros hacemos una experiencia significativa para ellos desde el aprendizaje, ese, digamos, compromiso de la persona con el aprender empieza a reforzarse. También nosotros le vamos a proponer algo de valor, porque esa experiencia diseñada para que les llegue va a poder trasladarla a sí mismo, ¿no? Y al final, estos son elementos que se refuerzan, como en toda experiencia, ¿no? Se refuerzan valores, se refuerzan mensajes, y se refuerza digamos, lo que la persona puede aprender con la H en el medio, lo puede tomar para sí. Por eso es importante diseñar una experiencia. Y acá hay múltiples cosas que hemos hecho durante años, ¿no? Experiencias también desde el punto de una dinámica, donde haya interacción entre otros, donde haya interacción con un juego, donde pueda haber interacción con una situación y tienen que resolverla. Y para mí, Ceci, después quiero que me cuentes vos, pero de las mejores experiencias que he diseñado para algunas actividades están los juegos. Los juegos, y particularmente algunos juegos de competencia, donde hay que ingeniárselas para sacar mayores puntajes o para tener, digamos, para llegar primero a la meta. Y la gente sabe que es lúdico, ¿no? Pero así todo quiere llegar primero o lograr el mayor puntaje posible. Sí, sí, absolutamente. Bueno, en lo que tiene que ver con estrategias de aprendizaje, la verdad es que si en el último tiempo nos demandó creatividad, también previamente ya veníamos pensando, ¿no?, en esa creatividad, porque lo cierto es que quizás uno cuando va a facilitar se encuentra con que esa audiencia ya está acostumbrada a recibir este tipo de contenidos, o quizás son contenidos que ya vieron, hay que tratar de innovar. Y ahí el gran desafío, como vos decías, Malu, es, por un lado, lograr que la gente, nosotros en Readiness nos gusta decir, logre pasar por el cuerpo del aprendizaje. No se trata solo, podés generar unos contenidos increíbles, geniales, pero si la gente no se lo apropia, no se lo aprende con H, es como que, bueno, lamentablemente fue un buen momento, pero la gente se va, el participante se va como llegó. Y en ese sentido, lo lúdico tiene que aportar también justamente a que simplemente tengan la posibilidad de prestarse a ese juego, de ser sorprendidos, de ver, ok, a ver, ¿qué me llevo con eso? Y una vez que logramos romper ese hielo,
fluye. Y ahí tiene mucho que ver también la entrega que tenga la persona gracias al contexto de confianza, que es también el gran kit de la cuestión en el contexto remoto, ¿no? De generar esa emoción. Eso me lleva al segundo ingrediente de estas estrategias que estuvimos preparando para hablar, que es el de las emociones. Si lográs que esto te emocione, si lográs que el aprendizaje mueva fibras tuyas, ahí estás empezando a aprender de verdad. La combinación de experiencia y emociones, hay un montón de estrategias distintas aparte de lo lúdico que te da esta combinación de hacer una experiencia y al mismo tiempo poner en juego las emociones. Hay algo que es más viejo que el sol, pero, por ejemplo, el tema de resolver problemas es algo que te hace meterte en una experiencia activa frente a una situación que le propones a alguien y aparte te activa emocionalmente. Y si esos problemas son propios, es mejor todavía, porque pones en juego algo que realmente tenés necesidad de resolver. Sí, absolutamente, y le genera, le da sentido a la participación de esa persona. Y linkeando esto con las emociones también, pensábamos que al momento de pensar o ponernos en los pies del participante también, ¿qué es aquello que viene a buscar el participante de estos espacios? Y a medida que va pasando el tiempo, uno se da cuenta que, y también en base a la experiencia de esta experiencia remota que estamos viviendo, que la emoción se juega mucho en la interacción con las personas, donde yo de repente me encuentro con otra persona, que puede ser alguien que conozco o alguien que no conozco, pero compartimos experiencias, trabajamos sobre un problema, permito que la otra persona lo vea desde otro lugar, co-construimos, y esa emocionalidad que nosotros creamos es clave en esa vivencia. Probablemente la emoción que logremos generar va a distinguir si fue una buena o una mala experiencia, si queda en el recuerdo de esa persona o no, no solo porque la pasó bien o se aburrió, sino porque, como vos decías, movilizamos algo que en facilitación decimos resoné con este concepto, me llevó a mi práctica, me interpeló. Tal cual. Igual, haciendo un capítulo especial sobre la virtualidad y lo que nos toca vivir en este momento, al diseñar para un training virtual tenemos que tener en cuenta muchísimas cosas. Por ejemplo, el lugar desde donde la persona va a recibir el training. Hace muy poco en TechPetrol, bueno, hace muy poco no, desde que empezó la pandemia, que para algunos es mucho y para otros es muy poco, empezamos con un ciclo de webinars de acompañamiento emocional. ¿Por qué? Porque la pandemia te disparó un montón de problemas nuevos que no teníamos, pero aparte en espacios que a veces no son los óptimos, ni para aprender, ni para trabajar, ni para aprender y trabajar y convivir con tu familia, todos juntos, ¿no? Y este ciclo de webinars las generamos para nuestros colaboradores en TechPetrol, pero también eran aptas para compartir en familia. Y eso al final fue algo sumamente positivo, porque obviamente no eran cosas de ningún secreto de cómo perforar o cómo sacar gas de shale de vaca muerta. Tenía que ver con cómo manejarnos en este contexto tan complicado, ¿no? Y justamente sumar a las familias, transitar algunas reflexiones de temas cotidianos que nos pasaron a todos el año pasado. En este contexto virtual, y hablar de las emociones, ponerlas arriba de la mesa, terminó siendo algo sumamente positivo. Pero eso lo pudimos hacer mientras estábamos recluidos totalmente, ¿no? Cuando empezamos algunos a la presencialidad en la oficina, ya es difícil hablar de eso cuando estás rodeado de algún otro compañero en la oficina cerca de donde vos estás, hablar de tus emociones, compartir con un otro, no es tan cómodo. Ahí también uno aprende, ¿no? Que lo que aplicaba para un momento en el que todos estábamos en nuestras casas, no aplica cuando algunos no están ahora. Con lo cual, cuando diseñamos la experiencia y sobre todo cuando hay involucradas algunas emociones que necesitan un espacio, por ahí le tenemos que recomendar a las personas
cuando tomes este training, haces home office, por ejemplo, ¿no? Sí, absolutamente, porque cómo impacta este aspecto a la hora del involucramiento y la participación de la persona que está participando de ese espacio, valga la redundancia. Era otro punto que conversábamos, principalmente porque poder pensarnos, ponernos en el lugar del participante, si está dentro de un horario de oficina, trabajando en una sala amplia donde de repente él está con o ella con sus auriculares y cómo lo miran los demás, ¿no? Quizás estoy hablando, estoy compartiendo, pero los demás no entienden qué estoy haciendo, me siento a veces un bicho raro. Entonces, eso es algo que está afectando, que está impactando también en el foco que tenga esa persona, en la capacidad de estar presente, de poder participar, de comprometerse, y sobre todo ahí tenemos un gran desafío que tiene que ver cuando facilitamos, cuando generamos este tipo de espacios en el entorno remoto, si la persona no logra ese engagement a tiempo, si no se ve interpelada, y es muy posible que se tiente ante la posibilidad del multitasking, bloqueo la cámara, sigo escuchando, pero la perdimos, y la verdad que perdimos una gran oportunidad. Sí, sí, coincido con vos. Y por eso hay que dedicarle tanto tiempo al diseño de estas intervenciones, ¿no? Que yo, dentro de lo que yo he podido experimentar diseñando estrategias, una de las que más me ha significado, digamos, resultados de efectividad han sido los diseños de Active Learning. O sea, que es el aprendizaje activo, ¿no? Acá te puedo contar les puedo contar a todos una estrategia de usar simuladores para el Active Learning. Esto del aprendizaje activo suma a las experiencias y las emociones, y un simulador lo que te agrega es que sociabilizas también. Entonces, sumas la sociabilización y el Active Learning. Y créeme que una vez se habla de hacer un simulador para un training o para una capacitación y se imagina invertir miles y miles de pesos o de dólares o de soles, pero no. A veces un simulador es algo muy sencillo, pero ponemos en juego algo que la gente empieza a pasar por el cuerpo, como vos dijiste. Hicimos un simulador para identificar todos los momentos de toma de decisión cuando vos vas a explorar y después vas a explotar un yacimiento hidrocarburífero. Claro, es un entorno seguro, vas a ir tomando decisiones que a veces impactan muchísimo en la vida de una empresa, en las finanzas de una empresa, en las inversiones, etcétera. Y en un entorno cuidado de capacitación, podés entender cómo una decisión te puede impactar en la otra. Y esto, si además le sumás el gaming, esto de competir, que tenés distintos equipos tomando decisiones sobre este simulador para ver quién logra mejores resultados, tenés una situación de Active Learning, que sumada puede ser de la misma categoría de resolver un problema propio que hablábamos hace un rato, ¿no? Esto es resolver un problema común, un problema de empresa. Y te sirve un montón porque cuando vos simulás un proceso de empresa de toma de decisiones, ya sea, puede ser una toma de decisiones, digamos, de operativa, puede ser una toma de decisiones sobre los recursos humanos, pero esa toma de decisiones, de involucrarte en tu aprendizaje, poner el cuerpo, hacerte responsable de tus decisiones, justificarlas, relacionarlas con lo que decidiste antes, todo eso te empieza a, digamos, te pone en una situación de aprendizaje en la que, por ejemplo, si estás hablando del negocio, desarrollas una competencia como la de Business Acumen, que es entender el negocio punta a punta. Nos viene muy bien para gente que está haciendo una inducción al negocio, nos viene muy bien para alguien que necesita entender todo en su globalidad para después tomar mejores decisiones en su propia área, ¿no? Sí, totalmente. Es una buena estrategia para poder pasar de la teoría a lo conceptual a la práctica, que implica, bueno, uno de los puntos de medición de la efectividad de estos espacios, que es el comportamiento, que es algo que vamos a estar conversando. Malu, mientras vos ibas hablando, bueno, apareció el tercer punto, que era justamente, sumado a los anteriores, socialización y active learning.
Y si te parece avanzamos justo porque se vincula a lo que venías diciendo del cuarto punto, que tiene que ver con el timing, ¿no? Porque es algo que a veces pareciera no estar muy en agenda, ¿no? Como que a veces es que, bueno, se arma un esquema, un plan de capacitación, temáticas que van emergiendo, pero puede pasar de repente que salga un contenido muy interesante, que parezca muy bueno, pero sin embargo no se aproveche. Definitivamente. Mira, históricamente, como vieron ahí en mi bio, más de 25 años dedicándome a estos temas, así que he cometido un montón de errores a lo largo de mi historia. Y, por ejemplo, uno que fue habitual hasta no hace mucho quizás, es preparar un set de cursos de entrenamiento para, no sé, jóvenes profesionales o para mandos medios. Y ese kit, ese conjunto de cursos, incluye, no sé, negociación. Entonces, llega el nuevo joven a la compañía y de entrada, los primeros 3 meses, les damos los 5 o 6 cursos, algunos explicando el negocio, otro, y el curso de negociación, ¿no? Parecía que era parte del ABC de la inducción. Si no pones en juego alguna habilidad de negociación en los siguientes 2 meses, como mucho, muy largo plazo, el curso de negociación no te sirvió para nada. Fue ilustrativo, cuanto mucho fue cultura general. El timing es importantísimo y aplica a todo lo anterior que estuvimos hablando. Si yo te doy un curso de negociación en el momento inadecuado, son horas de training, nada más. No te llevaste nada a casa, no te llevaste puesta la capacidad de negociar. Por eso el timing es fundamental. Te tengo que dar esto en el momento que lo necesitas. Y parte del conjunto genérico de cursos de bienvenida a una empresa deberían ser los procesos operativos, los procesos también humanos de cómo, no sé, cómo pido que me arreglen la computadora, cómo pido que me den de alta el usuario, cómo hago para cargar un costo en un centro de costos, pero no un curso de negociación. Cuando lo pedís, lo tenés que tener. Y ahí aprendimos muchísimo el tema de poner a disposición, porque ¿qué haces vos si yo te digo, sabes qué? Yo quiero que para mañana traigas un aprendizaje sobre determinado tema. No sé, quiero que aprendas a cómo funciona Mentimeter, que es algo que vamos a usar en breve. Entonces vos me decís, ¿qué haces? ¿Qué es lo primero que haces? Vas a Google y buscas, ¿cómo hago que Mentimeter funcione? Si yo tengo un Google interno en mi compañía y cuando vos buscas, quiero aprender Mentimeter, y yo tengo ese curso disponible para vos, o tengo mejor un conjunto de recursos, que no sea un solo curso, que sea un video corto, un artículo, un tutorial, un podcast, y a ese conjunto lo llamo itinerario, como lo llamamos en TechPetrol, es mejor aún, porque yo hago que la gente busque recursos y los tengo a disposición en el momento que lo necesita, y esa es la forma que aprendes. Sí, absolutamente. Malu, no sé si te parece, podemos ir avanzando un poquito en una pregunta que tenemos pensada para la audiencia. Sí, tal cual, porque hablamos de efectividad, ¿no? Ceci, hablamos de aprendizaje efectivo, pero ¿cómo sabemos que el aprendizaje es efectivo? Yo puedo decir que midiendo lo que transfiere cada uno de lo aprendido al trabajo de todos los días o a la tarea, ¿no? Así que ahora yo les pido a la audiencia que abra el chat porque tengo una pregunta para hacerles. ¿Cuánto de eso aprendido se transfería al trabajo en 1975? Bueno, yo sé que la mayoría quizás de los que están acá no habían nacido en el 75, así que van a tener que hacer una abstracción histórica. Y escriban en el chat cuál es el porcentaje de todo lo que se aprendía en 1975. Este es un estudio que hizo ATD y me parece que, digamos, viene al caso de lo que estamos hablando, porque el aprendizaje cuando es efectivo lo podemos medir en transferencia. Entonces, a ver si alguien rompe el hielo y escribe cuánto de eso, me contesta, cuánto de lo aprendido se trasladaba al trabajo en 1975.
No me digas que son todos tímidos. ¿Hay alguna? ¿Podemos ver las respuestas del chat? Estamos teniendo... Ahí hay gente que está respondiendo en la parte de, perdón, de preguntas, en realidad, ahí ponen 10%. Horacio dice 50%. Bien. Después Tomás dice el 80%, Horacio 50%. 80. Mirá, bueno, quiero decirles que son súper optimistas. Mirá el número que se transfería en 1975. Porque se imaginarán que sabiendo lo de 1975, vamos a poder abstraernos para pensar hacia más adelante, ¿no? Nos dicen también ahí 90%, 30%, 10%, 80%, dice Daniela, 60% dice Germán. Mira, Silvina dice 10%, acá veo alguna, empiezo a ver caras conocidas, ¿eh? Qué bien. Muy bien. Acá también hacen algunas preguntas, vamos a guardar esas preguntas para la sección de preguntas y respuestas, de 30%, 10%. Diego, que estás manejando la presentación, hace clic a ver, así develamos el misterio de cuánto es. 15%. Fíjense, horas y horas de training, para que la gente transfiera el 15% en 1975. Entre 1975 y 2015 pasaron unos cuantos años, décadas, ¿no? Así que bueno, ahora yo les voy a hacer la misma pregunta. Sabiendo que 15% en 1975, que después transitamos un montón de aprendizaje sobre cómo aprendemos, cómo enseñamos, qué recursos usamos. En 2015 ya usábamos un montón de estrategias. Así que ahora díganme, en 2015, según la estadística esta, el estudio que hizo ATD, ¿cuánto transferíamos? 2015 hace nada, hace un poquito atrás, ¿eh? Vayan contándome las respuestas que yo no veo, me da una intriga. Ahí nos dice, María Inés dice 30%. Ya empezamos como a hacerlos un poquito más bajos. María Inés, ¿eras muy optimista antes o no? María Inés bueno, había dicho, no, lo mismo. José dice 28, habría que ver que ese porcentaje, 35 dice Horacio. ¿Qué más? A ver, vamos. 30% dice Germán, 20% dice Silvina, 25% dice Tomás. Muy bien, bueno, afilando el lápiz, muy bien. En 2015 ya podemos hablar desde nuestra experiencia. ¿Cómo? Claro. ¿Sí? Ya en 2015 podemos responder desde nuestra propia experiencia, digo. Claro, ¿cuánto hemos transferido de cada curso que hemos hecho? ¿Vos, Ceci, qué número? Como participantes. Y en 2015, y redoblaría un poquito la apuesta, iría un 50%, teníamos más conocimiento sobre cómo aprenden los adultos, más recursos, más plataformas, habíamos accedido más globalmente qué se estaba haciendo en otras partes del mundo, qué tendencias había. Bueno, temo desilusionarlos. Ahora Diego va a hacer clic y la verdad es que lamentablemente lo que pudo demostrar ATV es que no cambiamos en mucho. 15% en 2015. A pesar de todo el esfuerzo y de todo lo que aprendimos, ¿no? Y bueno, en 2025 no tengo la bola de cristal como para saber en qué porcentajes vamos a estar, pero quiero creer que con algunas estrategias adicionales esto va a ser mayor. Y tiene sentido por ahí esperar esto, porque lo que hemos aprendido, lo que vamos a aprender, no solamente hemos aprendido, digamos, en estos últimos años y muy aceleradamente en pandemia, hemos aprendido que quizás tenemos que llegar a tiempo, al punto y con píldoras más cortas. En el año 75, un curso de negociación podía durar una semana completa, 8 horas por día. Y a lo largo de los tiempos, yo creo que nadie de acá recuerda haber tomado un curso de negociación de una semana completa, ya lo llamaríamos posgrado,
o lo llamaríamos máster, o no sé qué, pero no curso. Un curso hace 15 años atrás, hemos organizado cursos de negociación de 2 días completos, y a lo largo del tiempo se fue reduciendo. ¿Por qué? Porque no solamente es llegar a tiempo enseñándoles la habilidad o el conocimiento que necesitan desarrollar, también es respetar los tiempos en que se asimila ese conocimiento, ¿no? Absolutamente. Justamente en ese sentido implica también reconocer qué le pasa al participante, ¿no? Es decir, como hablábamos hace un ratito, ¿cuánto tiempo puede sostener la atención? ¿Qué nos pasa a nosotros cuando de repente llegamos con una agenda de temas, una planificación genial, y de repente nos damos cuenta que las otras personas, que los participantes no están resonando con esa propuesta, que está emergiendo algo diferente, y cuán flexibles nos volvemos para decir, bueno, esta planificación se baja, tenemos que recurrir a nuestra agilidad para poder fluir con lo que está sucediendo, y en base a eso evaluar si las personas les hace sentido lo que les proponemos. Creo que la mirada también va cambiando en función de cada vez más en los temas de experiencia de aprendizaje. Hay coincidencias en que el centro son las personas, lo que les pasa a las personas, cómo está llegando. Malu. Exacto, sí. Sí, y mira, como bien comenta Horacio en uno de los espacios acá de que estamos intercambiando, quizás si utilizamos todo esto y miramos estos parámetros anteriores, que no cambió mucho entre el 75 y el 2015, podríamos llegar a un 35%, puede ser un 25, un 35%, eso va a ser mucho más de lo que ahora estamos en el 15, suponte, en 2015, ¿no? Es mucho más impacto, quizás con esos 10, 15% o 20% que podemos transferir adicional, el impacto se va a notar mucho más. Difícil llegar al 80, al 100, etcétera, ¿sí? Y una cosa que aclaro, Ceci, porque por ahí no quedó claro, que la fuente de este estudio, ¿sí? Quienes hicieron este análisis y encuestaron a miles de personas alrededor del mundo, es ATD, la Asociación para el Training and Development, que tiene sede en Estados Unidos. Es muy interesante ese estudio, pueden googlearlo. Sí, la verdad que creo que nos ha dejado pensando a todos en la sala, ¿no? Acerca de qué pasó, que con 30 años de diferencia el porcentaje sigue siendo el mismo. ¿Y qué podemos hacer para el futuro? Parece que no aprendimos. Con 30 años de diferencia y con la cantidad de herramientas que tenemos hoy, por lo menos hace 5 años, y que no se disponían en el 75, ¿no? Es increíble. Increíble, tal cual. Tal cual. Y bueno, creo que teníamos, hablábamos recién de Mentimeter, teníamos una pregunta para hacerle a la audiencia, ¿no? Así es. Bueno, justamente vinculado al aprendizaje. Sí, Malu. No, justamente esto, vinculado al aprendizaje. Los invitamos a que vayan a menti.com y accedan con ese código. Tenemos una desde el celular o desde la computadora, donde quieran, métanse ahí directamente y con ese código van a poder responder la pregunta. También pueden ingresar al link que está compartido en el chat. Eso los deriva directamente a la plataforma de Menti. Y acá lo que buscamos saber es qué sienten. O sea, venimos hablando acerca, ¿no?, de cómo capitalizamos el aprendizaje, la efectividad acerca de la hora de transferir el conocimiento. Y acá lo que queremos pensar y preguntarles es cómo sienten ustedes que en el último año efectivamente han adquirido nuevos aprendizajes, quienes hayan sido partes de experiencias o de espacios de aprendizaje remoto. Ok, ya parece que tenemos un primer porcentaje. Pasamos el 50%, está buenísimo. Todo lo que pasa el 50% en el entorno pandémico pareciera que es bueno. Me encantaría saber en base a qué están midiendo este porcentaje. Bueno, si alguien se anima puede seguir sumando en el chat, ¿no?
Mira, acá Silvina agrega algo que está buenísimo, que también al tener disponibilidad de todo el tiempo de distintos dispositivos, dice ella, para aprender, también hace que podamos estar más conectados con el aprendizaje, ¿no? Y viendo qué nos interesa e ir tomándolo. Muy bueno eso. Correcto, sí, está bueno. Está bueno, ahí quizás la otra mirada tiene que ver con que atravesamos un momento de sobreabundancia de información, ¿no? Llegó el año pasado un pico en el cual, más allá de lo que nos proveían, no sé, nuestras organizaciones, nos proponían, teníamos acceso a contenidos, a webinars. Llegó un momento en que se volvió un poco difícil también identificar para qué me servía cada taller o cada charla que participaba, y eso también es un punto que afecta el impacto del aprendizaje. Luisa agrega... si alguno todavía no pudo entrar a votar, recuerden, ¿no? Menti.com y con el código ese que está ahí, 1035-0708. Exacto. Luisa aporta de que él mide esto, qué tanto aprendió considerando el uso práctico que le está dando a lo aprendido. Ese es el parámetro, perfecto, Luis, porque el uso práctico es la transferencia, es lo que hablábamos antes, ¿no? Y tiene que ver con cómo lo trasladas. Y no es lo mismo el entorno virtual que el entorno presencial, ¿no? Y ese es el punto. María Inés dice, hubo una sobrecarga enorme. Aprendí porque elegí realmente lo que quería. Buenísimo, eso tiene que ver con el timing y con las necesidades, con entender qué uno necesita, qué uno puede aprender, digo, porque en realidad sí estábamos con sobreabundancia de recursos, ¿no? Totalmente, sí, sí. Bien, ahí estamos por un porcentaje aprox. No sé si tenemos ya un boca de urna que sabía, hoy cuando miramos el Menti nos tiraba como unos picos de cuáles fueron los porcentajes más votados, pero no sé si ya está cerrada la votación. Pero bueno, creo que ya con esto podemos tener medianamente una noción y, Malu, no sé si querés que abramos el diálogo con alguna persona que haya votado o ya con el intercambio del chat. Pido disculpas, no veo el chat, tenemos más o menos un feedback. No te preocupes. Germán nos dice que le resulta mucho más fácil concentrarse y aprender en las clases porque puede elegir el espacio en el que las toma, y bueno, y también le facilitó acomodar horarios. Y después Luisa agrega también a lo que venía diciendo que valora los encuentros que le ayudan a ver algún concepto que tenía en su espacio de ceguera cognitiva, o sea, no sabía que lo sabía. Buenísimo, eso también, eso te reafirma lo que vos venías elaborando. Muy bueno, y la verdad es que es un punto de reflexión importante el tema de los entornos virtuales y cómo aprendemos y qué espacio le damos al aprendizaje, ¿no? En toda esta cuarentena y pandemia fuimos pasando por distintos momentos, entonces quizás en esos momentos también aprendimos distinto, ¿no? Había momentos que dijimos, buenísimo, tengo el tiempo para hacer todos los cursos que no podía, y ahora lo puedo hacer, ¿no? Y después dijimos en un momento, no, detengámonos, no tantas pantallas. Absolutamente, sí. Justamente ahora es un poco el desafío, ¿no? De cómo seguir diseñando y proponiendo valor a las personas para que tengan ganas de quizás luego de hora o luego de la jornada seguir conectándose para seguir formándose, capacitándose. Y esto nosotros lo vinculamos con la noción de learnability, ¿no? Que es una noción que nos para en un lugar que implica, bueno, por un lado pensar que este contexto, si bien ahora estamos en una suerte de retorno y se está hablando mucho de la noción de un formato híbrido, llegó para quedarse, ¿no? Y entonces el desafío no solo es, bueno, cómo generar interés de las personas que les interesen estos contenidos, interpelarlos, bueno, todo lo que venimos hablando, sino también
cómo construimos una estrategia que los motive a involucrarse y a querer aprender, ¿no? El concepto de learnability es un concepto que, bueno, probablemente muchos ya conozcan, que tenga que ver con esa competencia, esa habilidad y predisposición a continuar aprendiendo, se vincula con el concepto de long life learning, ¿no? Acerca de, bueno, es un aprendizaje continuo y para toda la vida. Y esto nos lleva a pensar como organizaciones qué entornos creamos en relación a cómo generamos el conocimiento, el aprendizaje, o algo tan simple como cuán comprometidos estamos con generar este aprendizaje. Y esto implica construir espacios seguros donde las personas también se motiven a seguir aprendiendo, donde las personas también encuentren el sentido a estas propuestas de aprendizaje que nosotros hacemos. El año pasado, por ejemplo, nosotros diseñamos muchísimos recursos asincrónicos. Fue como hubo un boom de la modalidad sincrónica, píldoras, webinars, podcasts, etcétera, porque las organizaciones detectaron que las personas necesitaban y ellos querían, de hecho, seguir capacitando a la gente. El desafío era que eran conscientes de que las personas estábamos pasando muchísimas horas conectados, más que lo que era antes, y que no podían comprometerlos a que se conecten 2, 3 horas, 1 hora de un taller. Entonces estos espacios, por un lado son buenísimos porque la persona puede elegir cómo y cuándo, pero por el otro lado justamente hoy mantenía una reunión con una organización que decía, lo que pasa es que la gente llega un momento en que el burnout está acá, la gente está cansada, necesito mi espacio de desconexión y cómo me aseguro de construir un valor que haga que las personas, aún después de su trabajo, de su jornada, dedique este tiempo personal a querer seguir capacitándose, formándose, tomando esa píldora que quizás son 15 minutos, pero son 15 minutos frente a la pantalla que ya estoy cansado, me duelen los ojos. Entonces, ahí el gran desafío también tiene que ver con cómo despertamos esa motivación de aprendizaje continuo. Esta competencia es una competencia que hoy por hoy está escalando en el ranking de las competencias buscadas por las organizaciones, donde cada vez más todos somos conscientes de que nuestra capacidad de aprendizaje continuo, el learnability, es cada vez más buscada, más importante para nuestro desarrollo profesional, pero biológicamente también estamos cansados. Nos pasan cosas, nuestra vista está cansada, y bueno, y justamente ahí va un poquito el camino, nos está llevando a identificar, ¿no? Acerca de cómo las personas empiezan a registrar que destinar ese tiempito, esos minutos, esas horas, redundan en un beneficio para lo que hace. Genera valor, le sirve para mañana, para su puesto de trabajo, en lo inmediato. ¿Por qué para mí hace sentido estar siendo parte de esto? Por eso es tan importante la etapa previa, durante y post. Y ahí te doy la palabra a vos, Malu, para el siguiente ítem que tiene mucho que ver con esto. Sí, porque esto de learnability y la posibilidad de diseñar y de optimizar también, ¿no? Porque uno no... Depende si sos alguien que le gusta más, digamos, la mañana temprano para aprender, como soy yo, o si aprendés mejor a última hora del día, como otras personas. Esto del learnability también te permite, si vos lo conceptualizás y lo entendés, es llegar a optimizar también tu energía, ¿no? De aprender en los momentos donde aprendés mejor. Sí, un elemento que también se diseña es a quién involucramos para que el aprendizaje sea más efectivo. Y mira, hace unos años estuve en un congreso donde me preguntaron esto, ¿a quién involucramos en el aprendizaje de nuestros participantes? Entonces había un panel donde uno podía elegir. Y ahí aprendí que si uno, digo, ¿qué es lo que genera que haya drive para el aprendizaje, que haya impulso para el aprendizaje? Uno de los elementos o de los disparadores que más provoca que la gente aprenda es el jefe. Y yo lo empecé a implementar de esta manera. Cuando invitaba a algunos participantes a un programa donde estaba invirtiendo mucho para que vayan a aprender cosas importantes, lo que hacía era involucrar a los jefes.
pero no los involucraba en cualquier momento a los jefes. Los jefes los involucraba antes del curso. Por ejemplo, los invitaba a los participantes a un curso de innovación. Entonces, o un curso que tenía varios contenidos. Uno era innovación. Entonces yo hablaba con los jefes y les decía, mira, a fulanito lo vamos a invitar al curso de innovación. Vos tenés un proyecto de innovación seguramente, o de mejora, o algo que estás disparando en tu sector. Relacionale el curso con eso que tenés como proyecto para hacer, que se lo vas a dar a esa persona. Y eso era óptimo. O sea, si yo involucro al jefe antes del training para que el jefe le haga el link a la persona en la cabeza o ayude a reforzar ese link que muchas personas ya los tienen hechos, ese era el momento óptimo en que la gente iba mejor predispuesta al curso a aprender. Y lo pude medir la transferencia de eso, ¿no? Era gente que se predisponía mejor a aprender y tomaba las herramientas que necesitaba. Otra vez, el timing, ¿no? No invitaba a cualquier persona al curso, invitaba a los que se iban a beneficiar de las herramientas de innovación. Y ahí es donde, digamos, es importante también diseñar qué cosas impulsan el aprendizaje y qué no. Claro, sí, absolutamente. Estoy pensando con este ejemplo que vos dabas en el valor que le puede dar un participante en una experiencia de este tipo, el regresar al día siguiente a su trabajo, con su equipo, y poder de repente decir, bueno, podemos sumar esto que aprendí, este conocimiento, dar este valor agregado, compartirlo, porque bueno, entre los puntos que estábamos viendo hoy más temprano tenía que ver, ¿no?, con que el conocimiento también es clave en la medida en que se sociabiliza con los demás. Y por otro lado pienso hoy día que muchas veces se diseñan planes muy interesantes, pero quizás el participante llega y su jefe ni sabe que va a participar de ese espacio, vuelve y no le pregunta cómo te fue, no tiene muy en claro si lo puede aplicar o no lo puede aplicar, y me quedó resonando esto, ¿no? Si en el corto plazo la persona ya no lo ejecuta, ese conocimiento se pierde. Bueno, justo, Ceci, el primer factor, el que más impacta en que una persona transfiera, es el jefe antes de que la persona vaya al curso o participe de la actividad. Y el segundo factor que más impacta es el jefe y el equipo de trabajo cuando la persona vuelve, donde le preguntan, ¿qué aprendiste? ¿Qué podemos usar de eso para beneficiarnos todos? Y esos dos momentos son los que determinan que transfieras. Y eso se diseña. ¿Te da un poco más de trabajo, es más personalizado? Y sí, la verdad que sí. Pero lo que estamos buscando es que se transfiera. Sí, totalmente, sí, que ese espacio no quede como un momento aislado, sino que tenga algo que como un eslabón, ¿no? Que post las personas ya pueda hacer algo. Bueno, nosotros hoy por hoy también tenemos las posibilidades de gamificar, ¿no? Que la gamificación implica poder poner en práctica, pasar a comportamientos a través de desafíos, lo aprendido en ese espacio para que la gente lo vivencie de manera individual y con el equipo. Hoy por hoy contamos con esas posibilidades. Malu, y si te parece, podríamos completar con un tercer ítem que es como que cierra, ¿no? Si se quiere, círculo. Es la medición. Y de la medición podríamos hablar 10 días seguidos. Es un tema que a mí en lo personal y en lo profesional me apasiona. Medir es clave, quizás por mi deformación profesional, porque estudié ingeniería, pero esto de medir, a veces hay que ingeniárselas, porque medir el impacto de un training nunca es directo, ¿no? Si vos das una capacitación sobre seguridad industrial, después no podés decir que los accidentes bajaron porque diste el curso o porque fuiste a un curso de seguridad industrial. Generalmente los resultados finales son multicausales, ¿no? Hay muchas cosas que los causan. Puede ser un mejor supervisor, puede ser una política distinta de la empresa, pero la verdad es que hay que tratar de medir, hay que tratar de aislar elementos y medir. Y hay que ingeniárselas, son mediciones indirectas muchas veces, ¿no? Pero si vos exponés a las personas a un training de innovación, como dijimos, o de negociación, y después con sus jefes chequeás qué tanto transfiere o qué tanto sus procesos cambiaron, mejoraron. Es cuantitativo, ¿no? Es cualitativo, no cuantitativo, pero si vos haces ese esfuerzo de medir y empezás a dilucidar cuáles son los impactos,
cuál es la causa-efecto de algunos elementos que cuando activas un elemento, cuál es el efecto que se te da a continuación. Cuando podés dilucidar eso, empezás a tener incluso mejores sponsors en la empresa, porque te van a querer que des más trainings, porque tienen impacto. Igual de esto podemos hablar 3 días seguidos, como te digo, porque es apasionante. Sí, lo sé. Yo encantada, no sé Andy, que es nuestro moderador, si nos deja. ¿Cómo venimos, Andy? Del timing. No sé si nos escuchan. Perdón, estaba muteado. Y estamos acercándonos al final, con lo cual, y este tema que ya sabemos que es para hacer un webinar exclusivo, me parece que es demasiado. Yo lo que haría es pasar a contestar algunas preguntas, porque nos están haciendo algunas que son bastante interesantes, ¿no? ¿Qué les parece? Perfecto, genial. Digo, de las que estamos viendo ahí José nos pregunta, ¿imaginan un futuro de aprendizaje puramente virtual o el contacto humano presencial tiene un rol clave? La pregunta del millón, pero no solamente para el training, no todos los que trabajamos en recursos humanos estamos expuestos a eso respecto a la vuelta a la oficina, a los proyectos, Yo creo que esto nos cambió, obviamente nos cambió la vida, digamos, este aislamiento obligatorio que vivimos. Yo creo que no va a volver al 100%, ni el training ni la vida profesional en general. Y quizás nos tengamos que enfrentar con que la capacitación sea lo último que vuelva a ser presencial, casi en el mundo de las empresas. Y no importa el tamaño de la empresa, sé que ahí hay una reflexión sobre el mundo pyme y las capacitaciones abiertas y versus las capacitaciones a medida, ¿no? Pero en cuanto a la presencialidad en concreto, yo creo que va a ser de lo último en volver a ser presencial 100%. Nos vamos a tener que seguir lidiando con la virtualidad y tratando de optimizar estos espacios para que complementando estos espacios quizás más sincrónicos con lo asincrónico de lecturas, píldoras, videos, como decía, en la organización de los itinerarios, ¿no? Perfecto. Después acá hay una pregunta que es medio larga, es un comentario en realidad. Hay muchas que por ahí están relacionadas con temas que ya hablaron. Nos dice, hay una tremenda diferencia, esto lo pregunta Luis, hay una tremenda diferencia entre la capacitación realizada dentro del contexto de un programa organizado por la empresa, habitual en las multinacionales o grandes empresas, versus las capacitaciones abiertas, mundo pyme, en las cuales el participante la hace por cuenta propia y luego no logra o le cuesta muchísimo implementar lo que aprendió en la propia cultura de la pyme. Sí, en verdad tienen dos motivaciones diferentes, ¿no? Muchas veces dentro de una organización te convocan a ser parte de un plan de capacitación y tenés que asistir y también son distintas también las necesidades de cada mundo. El mundo pyme también entiendo que el participante va a buscar otro tipo de habilidades, de conocimientos, dependerá también de qué país estemos hablando. En Argentina también el perfil pyme demanda determinadas conocimientos, habilidades, actitudes sobre todo. No sé, me imagino que desarrollar un training para pyme en Argentina probablemente demande diseño de determinados contenidos que no sería lo mismo que hacerlo en Brasil, en Ecuador o en Chile, porque nosotros hoy por hoy estamos pasando un momento muy particular en esta línea que tiene que ver con las grandes y pequeñas y medianas empresas. Entonces, probablemente lo que busca y lo que quiere llevarse cada participante es distinto y probablemente los desafíos de ponerlos en práctica, o sea, teoría versus realidad de quien trabaja en una pyme también es diferente. No sé, Malu, sí, y la selección que tendrá que hacer es mucho más grande, hay un esfuerzo mucho más grande en el mundo pyme para aterrizar o para transferir, ¿no? Por otro lado, yo sugiero que las pymes busquen aliarse con otras pymes del rubro a través de cámaras o a través de asociaciones, ¿no? Porque ahí es cuando pueden obtener un training que es más adecuado a su realidad, en lo posible, ¿no? No siempre es posible, pero si no, es una posibilidad.
Después hay un comentario, María Inés, que dice, yo doy curso de desarrollo personal y lo miro a través de las parejas. Ellos me dicen si mejoraron, si gritan menos, se enojan menos, etcétera. Y Muy después bien. hay una pregunta que dice, pregunta Julia, ¿cómo logro comprometer a la gente con programas de aprendizaje prolongados? Bueno, Respuesta creo, prolongada para esta pregunta, me parece. respuesta prolongada, voy a tratar de ser breve. La experiencia que yo tengo de los programas prolongados es que tienen que llevarse tiene que haber entregables intermedios y actividades intermedias. Funcionan bien los socios de aprendizaje en los programas grandes, cuando tienen que largos, cuando tienen que construir entre dos personas, entonces una se compromete con la otra. Es más difícil romper un compromiso con un par, que con una organización o con el área de capacitación o con alguien que te va a dar un curso. Es más fácil romper el compromiso con el área de capacitación que con un compañero que está aprendiendo con vos. Entonces, esa asociación, ¿no? De tener un partner, un socio de aprendizaje y algún entregable intermedio. Creo que eso es algo que sostiene, porque es verdad, y pasa en todos, al principio estás entusiasmadísimo con el curso y después decae, y hay un bache entre un encuentro y otro. Ese bache hay que llenarlo con un compromiso con un colega, como un par, y una actividad, un entregable. Y después hay un par de preguntas que son parecidas, en realidad. Por un lado, pregunta Santiago, dice, si es posible equiparar con el uso de herramientas virtuales la experiencia de aprendizaje que se vivía presencialmente. Hay un comentario también de Luis con respecto a esto, que él dice que las presenciales son irreemplazables, pero me gustaría, bueno, a ver qué opinan ustedes, chicas. Bueno, arranco yo brevemente. En verdad, nos estamos dando cuenta no solo que son irreemplazables, sino que las personas, por más que disfruten y valoren de repente una actividad dinámica de interacción que los permita divertirse y sacarlo de lo esperado, a la hora de ponderar, lo que más ponderan es la oportunidad de intercambio, de escucharse, de verse, de lo rico de los comentarios de sus compañeros. Y eso nos lleva también a pensar que lo que más ponderan también y extrañan es la oportunidad de compartir en el presencial, en el cara a cara. Si la pregunta era si lo reemplaza las herramientas, en mi opinión personal es que las herramientas siempre ayudan en la medida en que se alineen con el propósito de lo que nosotros buscamos. Si nosotros armamos o diseñamos un espacio solo en función de la herramienta, probablemente esté vacía de sentido. Pero si nosotros la usamos con un propósito, es muy útil, pero no llega, para mi criterio, a reemplazar la empatía que se genera en el cara a cara en lo humano. La cuestión de la empatía y de la confianza todavía es un gran desafío en el entorno remoto. Malú. Sí, coincido y es verdad, es irreemplazable, como decías. Hay cosas que se pueden adaptar y que pueden funcionar parecido o igual eventualmente. Lo que sucede es que en la interacción presencial podés disponer de más tiempo para aterrizar conceptos, para practicarlos, para discutirlos. Y lo virtual te invita a que sea corto. Digamos, cuando yo decía esto llegó para estar un largo tiempo con nosotros, es porque creo que la pandemia nos limita mucho la presencialidad, y a ir a un curso, a tener 2 metros de distancia entre participantes, justamente lo rico de la presencialidad es que es estar un poco más cerca y más compartiendo las actividades, no se da, ponemos en riesgo a la gente. ¿Es irreemplazable? Sí. ¿Hay cosas que se pueden hacer parecidas? Sí, yo tuve la experiencia de correr un simulador virtualmente y funcionó muy bien. No fue lo mismo que presencial y no fue lo mismo que presencial, pero el objetivo de transmitir ciertos conceptos lo logramos. ¿Qué hubiera pasado si era presencial con la misma gente? Seguramente hubiera sido más divertido,
más ricas las discusiones, no discutimos a la misma velocidad en lo virtual que en lo presencial. Hay mucho del lenguaje gestual y corporal que no se puede transmitir, por más que prendamos la cámara, y hay muchos que no la prenden, entonces como que los perdemos. Es muy difícil, pero la verdad que llegó para quedarse en términos de que vamos a tener training virtual aunque haya presencial. No vamos a llegar al 100% presencial de nuevo muy rápidamente. Esa es mi estimación de esto. Lamentablemente para los que disfrutan más lo presencial que lo virtual, ¿no? Seguro. Bueno, estamos ya en horario, pero bueno, antes de cerrar, nos quedaron unas preguntas para contestar. No se preocupen, después se las vamos a contestar cuando termine, pero antes de terminar, como decía, tenemos nosotros una pregunta para hacerles a la gente, ¿no, chicas? Así es. En estos últimos minutitos, si es que disponen solo de un minuto, saber qué se llevan o qué fue lo que más resonó en ustedes en este encuentro. Así que vamos a compartir el chat. Ya está el chat disponible, por lo que veo, el link al Menti. Y nos gustaría escucharlos a ustedes, por lo menos a través de sus comentarios, acerca de qué te llevas de este webinar. Y agradecer que se estén quedando, que nos estamos pasando unos minutitos. Martes, 19:30, sabemos que es tarde. ¿Ya se están viendo los resultados? Yo todavía no estoy viendo nada en la presentación. Ahí están apareciendo. Qué poco avanzamos. Sí, por esto tenemos que focalizarnos para avanzar más. Impacto de eso. Bueno, muchas ideas nuevas, eso está bueno. Ganas de intentar alguna de las cosas que estuvieron mencionando. Tips concretos, muchas gracias. Qué bueno, esa era un poco también la idea de citar ejemplos. Tratar de implementar lo de los jefes. Los jefes, eso es fácil y de alto impacto, buenísimo. Quitaron Totalmente. el logo, dice acá alguien, porque quizás arriba quitaron el código, perdón, arriba tenés el código 4873-4871. Me llevo ideas, qué bueno. Muchas ideas y compromisos de enseñar diferente. Alguien por ahí dice nada nuevo, ok, aunque sí un buen refuerzo de conceptos en los que coincidimos en cuanto a los tips más importantes para la... Me queda ahí cortado el mensaje, después lo vamos a buscar. Ok. Sí, ahora para subir. Los tips más importantes para la actividad de la formación digital. Ahí está la producción perfecta, ahí se ve bien. Ahí se ve genial. La importancia de la emocionalidad y el desafío de no perderla a partir de la virtualidad. Actualización en las tendencias y el poder proyectar los procesos de formación a futuro. Me llevo también los tips. Bueno, leo el último ahí. Excelente facilitador. El último se los leo yo, ¿no? Porque es para ustedes. Así que excelentes facilitadores del tema. Me empiezo a mentalizar que no volveremos a la normalidad de antes y debemos prepararnos a enriquecernos con la tecnología. Y hay más. Buenísimo, bueno, qué bueno. Qué bueno, da para hablar mucho, Ceci. Nosotras que nos encanta el tema, podríamos seguir charlando 2 horas más. Pero no hay que ser injustos con los tiempos personales, así que... Totalmente. Podemos hacer un volumen 2. Seguro. Y de hecho a la gente también los invitamos a escribirnos o mismo por acá o a nuestro mail de info@readinessglobal.com de temas que quieran que tratemos en algún próximo webinar. Así que bueno, por mi lado, gracias a las dos, estuvieron espectaculares, aprendimos un montón, no solo yo, sino seguramente toda la gente. Muchas gracias, Malu, muchas gracias, Ceci, y muchas gracias a toda la gente que se conectó. Cualquier cosita ya tienen ahí nuestros contactos, nuestras redes, los invitamos a seguirnos, a escribirnos y a seguir en contacto. Bueno, muchísimas gracias. Buenas tardes.